Hola a todos, les damos una cordial bienvenida a nuestro SOT Radio Network número 340. Como habíamos insinuado en nuestra entrega anterior, hoy vamos a ofrecerles un programa especial con una invitada de lujo y un tema realmente fascinante. Nuestra invitada es Juliana Barenboim, Hola, una... Hola Juliana, ahora te damos la hola. bienvenida, ¿eh? Una vieja amiga de la casa, a la que algunos de ustedes ya conocen, y el tema sobre el que vamos a hablar es, como bien dice el título, lenguaje, sonidos y diseño inteligente. Juliana tiene un máster en lingüística, habla fluido español, inglés y francés, y puede comunicarse también en ruso, chino y danés, pero también es una apasionada de las lenguas y los idiomas, y desde hace tiempo se ha dedicado a investigar sobre el origen de las lenguas, la creación de las palabras y el significado de los sonidos que las conforman. Algunos de ustedes podrían pensar quizá que este es un tema que debería quedarse en las esferas del ámbito académico, y posiblemente ser abordado solo por un grupo pequeño de eruditos muy específicos. Pero este no es el caso. Las lenguas que hablamos, las palabras que usamos y los sonidos que construyen estas palabras nos pertenecen y encierran un misterio que no solo puede hacerse accesible para aquellos que estemos interesados, sino que las verdades que se esconden tras el fascinante fenómeno de las lenguas son tan vitales, tan trascendentes, que ningún ser humano sobre el planeta debería ignorar. En la humilde opinión de quien les habla, habría que ser muy tonto para subestimar la importancia como género humano de comprender cuáles son nuestros orígenes, si somos un simple accidente cósmico o una broma fortuita del azar, o por el contrario, si somos parte de un universo que alberga inteligencia y creatividad hasta en los rincones más oscuros. Tras los sonidos que usamos a diario para comunicarnos y expresarnos, se encuentra el secreto, y en el programa de hoy trataremos con humildad, aunque más no sea, de comenzar a revelarlo. Bueno, espero haber sido lo suficientemente elocuente como para despertar el interés de nuestros oyentes. Chicos, los saludo a ustedes, sigo con las formalidades y después saludo a Juliana. Un enorme placer tenerte acá hoy con nosotros. Juliana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Hacía tiempo que no venía por aquí y encantada. Bueno, nosotros somos los que estamos encantados de tenerte. El tema de hoy da para mucho realmente, y posiblemente nos quedemos cortos y tengamos que recurrir a una segunda entrevista. Pero bueno, vamos a empezar, y creo que una buena manera de hacerlo sería que nos cuentes cómo has llegado a interesarte en este tema y qué es lo que estás haciendo al respecto, porque sé que tenés un canal de YouTube, estás subiendo una serie de videos súper interesantes, creo que vas por la parte número 5 y esperamos Ujú. ya ansiosos la sexta parte, pero sería interesante que nos comentes cómo llegaste a interesarte en el tema y qué es lo que estás en este momento tratando de contarnos en esta serie de videos. Ujú. Bueno, antes que nada, les pido disculpas a los que estén viendo este programa porque como los chicos me invitaron hace poquito, no tuve tiempo de poner subtítulos en español, pero ya los pongo esta semana, así que si alguien está interesado en el tema, ahí van a poder entender todos los que no entiendan inglés. Y bueno, en cuanto a la pregunta, lo que me llevó a estudiar esto es que es un tema que nunca se toca en lingüística. Uno aprende, por ejemplo, distintas teorías, ¿no? De dónde viene el lenguaje, qué es el lenguaje, la gramática, y esto mucho de gramática, mucho de teoría, cuando en realidad la lingüística es la ciencia del lenguaje. Y nadie se pregunta cuáles son las moléculas más chiquitas del lenguaje. Y eso siempre me intrigó, sobre todo que
Llevo algunos años leyendo todo el tema de los problemas que hay con el darwinismo y encuentro que hay muchos paralelos con las lenguas, con la lingüística, pero nadie habla del tema. El término diseño inteligente, por ejemplo, no está en ningún texto de lingüística, ni alternativo, ni estándar, ni oficial, en ningún manual para la facultad, nada, nada. Entonces, ahí me empezó a resultar algo curioso. Por otro lado, los sonidos siempre fueron mi pasión, siempre cada vez que aprendía un idioma nuevo era cuestión de aprender a pronunciar correctamente, a pesar de que mi acento en español no es el más neutro, por ser argentina. En los demás idiomas sí me esforzaba por tener un acento lo más cercano al nativo posible, que fuera posible. Y ahí vi cómo me cambiaba a mí, incluso la mentalidad, la manera de actuar, etcétera. Y bueno, me dije, pero ¿qué hay? Hay algo en los sonidos que por lo general se ignora. Ustedes quizás lo sepan también al aprender un idioma extranjero, ¿no? Lo que más nos cuesta es eso, sacarnos la pronunciación o corregir la pronunciación. Podemos aprender toda la gramática del mundo, pero siempre queda ese acento extranjero, ¿verdad? Bueno, entonces me dije, bueno, los sonidos tienen algo de especial. Y al buscar empecé a ver que en lingüística por lo general se habla mucho de etimología y de historia. Ven los árboles de aquí está el protoindoeuropeo, después las lenguas germanas, etcétera, ¿no? Las latinas. Y al haber aprendido chino, por ejemplo, y ruso, me daba cuenta que había muchas cosas que se parecían en esos idiomas. Pero si veo en un manual de lingüística, nunca me van a mostrar el paralelo, me van a decir estas lenguas no tienen nada que ver. Y bueno, los sonidos dan una pista de eso, y eso es lo que traté de trabajar, de exponer en los videos, de cómo hay varias teorías, pero eh, pareciera que hay partículas en cada sonido que explican cierto significado. Y que por lo general no nos hacemos la pregunta. Si les pregunto a ustedes por qué se llama la mesa mesa, quién sabe, a alguien se le ocurrió, ¿no? Y la teoría es que, bueno, en la prehistoria alguien dijo, bueno, las teorías son ridículas por empezar, pero digamos que se le ocurrió a alguno de nuestros ancestros decir esto es una mesa, esto es un lápiz, etcétera. Pero no tiene mucho sentido porque el lenguaje es mucho más complejo que eso y por lo que dije antes, las similitudes entre los idiomas. Entonces, en esta serie de videos lo que mostré, sin tener la respuesta, es ese misterio de por qué se parece el chino al español, por ejemplo. ¿Por qué podemos encontrar más paralelos no sé, en hebreo, en danés y en inglés en lugar de encontrarlos más entre el inglés y el alemán? Y realmente no hay nada en lingüística que lo explique, así que eso estoy buscando. No sé si quieren más detalles sobre los videos para quienes no los hayan No, visto. ¿sabes, Juliana? A mí una de las cosas que me impactó en el video, porque aparte, formalmente en la educación formal nos enseñan que los lenguajes, digamos, hay una suerte de origen común, una especie de raíz, y hay como un dibujito siempre donde están los árboles, ¿no? Donde hay, no sé si es el indoeuropeo o proto-indoeuropeo, y de ahí surgen todos los idiomas, ¿sí? Pero lo curioso al respecto es que nunca nos han explicado cómo ha sido el proceso en Ujú, que ese protoidioma que supuestamente existió en algún momento se convirtió en todas las lenguas que conocemos hoy en día, algunas de ellas muy diferentes entre sí, ¿no? Y ujú, otro punto que me pareció súper interesante que planteas en tus videos es que todos tenemos afincada la idea de que el significado, en el uso del lenguaje, el significado está puesto en las palabras, y vos introducís un tema que es muy interesante. El significado estaría en partículas mucho más pequeñas que tienen que ver justamente con los sonidos, ¿no? Y ese para mí es un tema súper interesante porque eso es lo que permite conectar idiomas, como vos decís, ¿no? Tan diferentes como el español o el chino, ¿no es cierto? ujú. Este, no sé, quizá lo que uno puede entrever a partir de la información que volcás en tus videos es que académicamente hay una perspectiva bastante absurda al respecto, ¿no? Y esta idea de que el lenguaje surgió por consenso y, digamos, de una manera arbitraria es muy difícil de sostener, y por lo que uno puede ver, ni siquiera se han visto obligados a sostenerla. En algún momento dijeron esto es así y se acabó. Ujú. ¿Sí? Y parece ser que de esa manera se enseña,
como casualmente, por ejemplo, vemos que se enseña en la escuela primaria y secundaria el darwinismo o el evolucionismo darwinista como si fuera una verdad ya comprobada, ¿no? Cuando realmente, de hecho, no solamente no se ha comprobado, sino que hay evidencias bastante concretas en la dirección completamente contraria, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma en que tu trabajo se conecta con verdades mucho más trascendentes, ¿no? Los sonidos encierran un misterio que nos conecta directamente con nuestros orígenes. Eso a mí me pareció súper interesante en tus videos, ¿no? No es solamente un análisis lingüístico para hacer eventualmente un ensayo sobre lingüística, ¿no? Es algo que nos conecta con nuestra propia esencia, ¿no? Con nuestros orígenes. ¿Sí? Ujú. Sí, para mí, bueno, ahí tocaste varios temas. Para mí eso es lo esencial, es que al ignorarse este tema se ignora la palabra de qué es ser un ser humano, quiénes somos, para qué estamos acá, qué nos toca aprender. Todo está relacionado con estas cosas de cómo la ciencia no explica, prefiere ignorar. De hecho, como anécdota les puedo contar, por ejemplo, que en la época de Darwin él había escrito sobre evolución y demás, pero en el 1861. Y hubo otro lingüista, Müller, que lo criticó muchísimo y le dijo, si estás tratando de justificar al hombre con la evolución de los simios y los... olvídate, somos demasiado diferentes, ¿no? Y él empezó a reírse mucho de Darwin, hasta el punto en que Darwin luego escribe El origen de las especies y ahí explica supuestamente el origen del ser humano y el idioma, ¿no? Me gusta esa imagen justamente para ridiculizarlo un poco al hombre. Pero resultó que él lo que decía era que empezó todo como para imitar sonidos de la naturaleza, ¿no? Y un y no sé qué, y la, y listo. Bueno, este hombre Müller le hizo muchísimo, se rió muchísimo del tema, pero era tan controversial que la Sociedad Lingüística de París en el 1866, entonces en plena época darwinista, eh, prohibió todo tema del origen, toda pregunta sobre el origen del lenguaje. Y así se quedó hasta el siglo XIX. O sea, 3 siglos de que no se podía, era tabú, no se podía hablar del origen del idioma, del lenguaje. ¿Por qué tocaba? Porque contradecía lo que decía Darwin en realidad. Y hay muchas teorías del por qué, pero lo que es gracioso es que nunca se fijan en cómo es ridículo lo que están postulando. Por ejemplo, ¿de qué serviría? Díganme, ¿cómo se puede pasar del al subjuntivo? ¿A quién le serviría el subjuntivo para evolucionar? Para reproducirse mejor. A nadie, ¿no? Esa es una pregunta. La otra es que si la idea de la dispersión desde África es correcta y los seres humanos se esparcieron por todo el mundo a través de los siglos, ¿cómo puede ser que la capacidad del lenguaje sea la misma desde un niño en China hasta un niño en Estados Unidos? Cualquier niño, donde sea que lo pongamos, va a aprender el idioma, a menos que tenga un problema cognitivo. Y entonces, si fuera una evolución como nos dicen los darwinistas, tendría que haber sido muy diferente de un lugar a otro. Sería el ejemplo más drástico de evolución paralela que le dicen. Ese es uno de los problemas. Hay más con la teoría de la evolución, ¿eh? Pero para volver a la idea de los árboles que mencionabas hace un ratito, lo que mucha gente no sabe es que cuando nos dicen, por ejemplo, esta palabra viene del griego, esta palabra viene del latín, ¿no? Nosotros lo tomamos como que es una verdad, porque algún etimólogo lo habrá visto, ¿verdad? La mayoría del tiempo están adivinando. Y cuando nos vamos porque hay una palabra que se parece en latín, por ejemplo, y van a decir, ah, bueno, entonces será esa. La mayoría del tiempo no vemos traducciones del español del siglo XIII y del latín que correspondan, por ejemplo. Esa es la primera duda que cae cuando vemos esos árboles. La segunda es que cuando vemos árboles como los que están viendo ahora en pantalla, el de la izquierda lo reconocen. No. No. El de la izquierda está un poco borroso, pero es la historia de los programas informáticos. Y Mauricio y los demás saben hasta qué punto se necesita inteligencia para crear las lenguas de la informática, ¿verdad? Entonces, pretender que el otro árbol de la derecha es todo
es todo por casualidad y porque a un ser primitivo se le ocurrió esta palabra, a la otra no tiene sentido. Hay un montón de inteligencia, de organización, de horas de trabajo que se colocan para crear un programa en informática, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasaría con los programas de los seres humanos. Y el tercer problema con eso es que cuando nos vamos hacia el proto-indoeuropeo, no existe prueba alguna, no hay pruebas escritas. Nadie sabe en realidad cuándo empezó, cuándo terminó, no hay nada, es pura especulación, como hacen en genética. Justamente lo ridículo de la biología hoy en día y de la genética es que buscan los genes homólogos y dicen, bueno, si el perro tiene este y el león tiene este gen, debe ser que tuvieron un ancestro en común. Lo mismo se hace con los idiomas. Entonces, si el latín es así, y el español es así, y el portugués es así, debe ser que el latín tiene que ser la madre. Y si el latín y el germánico es así, entonces tiene que haber una lengua madre. Excepto que la lengua madre nunca se ha visto y nunca se verá, a menos que encuentren algún rastro. Lamentablemente no hay rastros de lengua escrita, ni oral, mucho menos. Así que es todo un desastre en ese sentido. Es que la pregunta de dónde vinimos, qué estamos aquí para hacer y todo eso, nada nos lo dice. Lo único que, en mi opinión, podría decírnoslo es si se investigara más este tema de los sonidos y de los alfabetos antiguos, quizás quedan pistas, quedan como huellas en las letras y en los sonidos. Y eso es lo que traté de mostrar en los videos, que a veces pareciera que hay como una red, una historia que queda guardada dentro de las palabras y de cada sonido que podrían remitirnos a un pasado mucho más lógico del que nos tratan de explicar. Cuando hay cuando hay cosas que no parecen ni siquiera cronológicamente lógicas, en cuanto, por ejemplo, cuando comparamos estos idiomas con la arqueología, muchas veces no encaja. Pero los lingüistas por un lado, los arqueólogos por el otro, listo. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, y aparte que parece ser que la ciencia es extremadamente perezosa a veces, ¿no? Para proceder, digamos, y para usar la rigurosidad científica, que debería ser uno de los principios básicos, ¿no? Porque, por ejemplo, en términos de biología, cómo se supone que se creó la primera célula es una arbitrariedad absoluta y nunca se ha probado nada, ni siquiera en un laboratorio han logrado hacer algo ni siquiera parecido, ¿no es cierto? O sea, la idea de que había una especie de caldo cósmico donde una serie de moléculas que estaban ahí dando vueltas al azar y se combinaron mágicamente para dar origen a la primera célula es realmente, o a la primera protocélula, es realmente ridícula. Y parece ser que lo mismo ocurre acá, ¿no? O sea, nos Exactamente, dicen, o por lo menos dicen que empezó con sonidos culturales y demás, que eran muy primitivos. Hay incluso nombres, chistes, por ejemplo, la teoría del pupu, como si fuera caca, para decir que hablaban, que decían pupu, no sé qué, para comunicarse. La otra es yo, ja, je, o yo, ja, jo, o algo así, que es la de, ¿vieron los siete enanitos de Blancanieves? Cuando sí, trabajan juntos, ay ho, na, na. Bueno, así empezaron los humanos a hablar, porque estaban trabajando juntos y bueno, era para pedirse, en lugar de decir, para que me rasques aquí, empezaron a hablar. De ahí, nada, no se sabe nada por millones de años, hasta que de repente tenemos una gramática completa y tiempos verbales y todo. Entonces, en ese caso, en ese sentido, es un poquito distinto en lingüística porque no dicen que haya empezado de la nada, sino que dicen empezó de un par de células y de ruiditos y después se convirtió en el lenguaje complejo como es hoy. Pues, ¿sabes? Hay algo curioso en la serie de videos que has establecido, porque hace un par de años yo leí un libro que se llamaba El huésped del diablo, Hostage to the Devil, y no tiene nada que ver con el tema de lingüística, pero creo que en ese libro leí una frase que siempre me quedó marcada en la mente y es esta de los pájaros no vuelan porque tienen alas, sino tienen alas porque vuelan. Entonces hay un propósito que da forma a la genética en ese aspecto, ¿no? Entonces, digamos, tu propósito en la vida o tus habilidades van a informar la capacidad, o sea, la forma de tu cuerpo para que puedas interactuar en la realidad de la manera en la que necesitas. Se me ocurre que es algo parecido con el lenguaje, porque te estaba escuchando hablar y estaba escuchando hablar a Mauricio, y en lo que pensaba es que
se nos intenta decir, por lo menos desde el punto de vista evolutivo, que el lenguaje evolucionó, pero no hay un propósito para el lenguaje desde el punto de vista evolutivo. O sea, si en realidad fuese algo que necesitábamos para cumplir un pequeño número de tareas, lo hubiéramos podido conseguir sin hablar, o sea, sin lenguaje hablado, y no solo sin lenguaje hablado, pero sin tener que evolucionar un lenguaje tan complejo con una cantidad de reglas y tan parecidos entre sí, ¿no? Ujú. Que otorguen conceptos, que otorguen la visión del tiempo, el pasaje del tiempo, la evolución de ciertos conceptos. Entonces no hay una necesidad para que el lenguaje haya evolucionado. Entonces se me ocurre que el estudio debería ser al revés, ¿no? Exacto. Deberíamos aprender por qué necesitan los humanos hablar. Exacto. Y por eso hablan. Cada vez que intentan explicarlo del otro, en el otro sentido, se quedan cortos. Incluso los que dicen que empezó de golpe. Porque hasta ahora les conté, bueno, esto de los sonidos guturales y demás. Pero también están los que piensan que empezó de golpe, lo cual podría justificar, por ejemplo, lo que acabas de decir. Excepto que no, que dicen que es el primero fue el pensamiento, y según Chomsky, por ejemplo, que es el padre moderno de la lingüística, no se rían, él dice que hubo un señor, un solo señor, un solo hombrecito por ahí, muy inteligente, que tuvo una mutación enorme, que de repente fue capaz del lenguaje. Prometheus le llama. En lugar de Adán le puso Prometheus. Y entonces Prometheus como las poblaciones eran muy reducidas en número, tuvo hijos y a esos hijos obviamente heredaron toda esa mutación mágica y entre los hijos se pusieron a hablar. Y así en unas poquitas generaciones empezaron con el lenguaje complejo. No tiene sentido cuando sabemos que una mutación tiene el 99,9% de probabilidades de no sobrevivir, aunque sea buena, y el 99% de probabilidades de no ser buena, de no ser beneficiosa. Entonces, así está la historia de la lingüística hoy en día. Aunque se pregunten, aunque digan que es de golpe, tampoco se preguntan por qué los humanos y no los perros. ¿Qué nos aporta el lenguaje que necesitemos con nuestro grado de conciencia, por así decirlo, que no tienen los animales? Incluso algunos van tan lejos hasta decir que en realidad nuestro lenguaje no es tan distinto del de los animales, cuando cualquiera puede ver que el golfo, la distancia entre los dos es enorme. Así que sí, ese es un gran problema en cuanto al entender, pero también el problema, por otro lado, los perdono a los lingüistas o a cualquiera, porque hay mucho que no se sabe de... Si yo les pregunto, defínanme al ser humano, defínanme la conciencia, la información, ¿pueden hacerlo en una frase? No, es muy complejo. O Bueno, y sea, lo son mismo todas pasa con ideas que, claro, abstracciones que todos manejamos, pero que a la hora de tener que, digamos, expresarla en ideas concretas es realmente muy difícil. Claro, y lo mismo pasa con el ser humano, y es como dijo Andrew Lobachevsky en su libro, que al estar tan cerca del problema nosotros mismos, no podemos analizarlo de la misma manera. No nos pueden poner a nosotros, bueno, podrían, pero no lo hacen por temas éticos, por suerte, en un laboratorio y cortarnos pedacitos del cerebro hasta ver hasta dónde hablamos y hasta dónde no. Y estamos muy cerca del problema como para definirlo bien. Pero claro, como quieren seguir en la academia y quieren seguir teniendo cierta carrera académica, van a decir, esto es el lenguaje, esto es el ser humano, bla, bla, bla. Pero si nos lo preguntamos honestamente, yo no sé lo que es el lenguaje en sí, en su definición entera. No, yo podría arriesgarme a intentar definir algo, pero estoy seguro que voy a quedar lejísimos. Y esto viene después de haber visto tu serie de videos y haber leído un poco de lo que compartiste, porque o sea, usualmente uno imaginaría el lenguaje como una herramienta de comunicación para describir la realidad y no solo la realidad física, sino pensamientos abstractos, conceptos y demás, ¿no? Es en realidad una herramienta de comunicación para intercambiar información entre seres humanos. Pero después de haber visto, digamos, toda la idea que exponía sobre las moléculas del sonido, especialmente, digamos, como ciertas, el sonido de las consonantes, por ejemplo, el sonido de las vocales, y hay un ejercicio que compartías en uno de los videos donde ponías dos formas, una que tenía punticos o era picuda, por así decirlo, y la otra que era un poquito más suave, parecía una nube, y le preguntabas a todos, poniendo dos nombres como opción, qué nombre
digamos, correspondía a qué figura. Entonces, después de haber visto eso y a los que no lo han visto, pues les dejamos el canal en la descripción del video, de este video, para que vayan y lo busquen. Creo que es en la parte 2 si no estoy mal, Chu, En la 2, sí. o en la 2. Pero, en fin, a lo que iba es que es más el No, en la lenguaje, primera, perdón. En la primera. va, Esa. el lenguaje entonces ya no sería más, sino, o sea, no es una herramienta con la que describimos algo, es con la que describimos lo que se encuentra frente a nosotros, sino se volvería más algo como una forma o una habilidad a través de la cual nosotros expresamos la realidad frente a nosotros. No sé si me hago entender. Ujú, O sea, los sonidos y cómo los modulamos con consonantes y vocales se convierten en una forma de acceder a los conceptos que podrían ser abstractos o el mundo de las ideas, como lo diría Platón tal vez, y darles vida a través de nuestro aliento, de nuestro respiro. No sé si me hago entender. ujú. Sí, sí, bueno, de hecho Sócrates para mí tiene la definición más bonita y más clara de esto, y es que lo mencioné en los videos, es que para él los sonidos, las palabras se formaban según la esencia de lo que el ser humano percibía. Como un pintor que pinta, que elige los colores que quiere usar, la textura que quiere usar, al igual el hombre creó el idioma de esa manera, como para representar cierta esencia de los objetos y de las ideas, que claro, a través del tiempo se va perdiendo, pero aún se encuentran esas pistas de lo que realmente significa esa palabra. Y cuando vemos sonido por sonido, un poquito como dicen los videos, vemos la riqueza que puede tener una palabra tan tonta como gato o perro, por ejemplo. Y ahí nos damos cuenta que tal vez en otra época el lenguaje era otra cosa. La gente tenía, por ejemplo, y no soy la única que especule al respecto, tenía más conexión entre los dos hemisferios. Hoy en día el lenguaje se supone que está más a la izquierda, y que el hemisferio derecho es toda la parte creativa, etcétera. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido mucha más conexión entre los dos? Bueno, veríamos los sonidos, por ejemplo, como la sinestesia, cuando uno tiene los sentidos que se confunden un poco. Hay gente que ve los sonidos o que escucha las Los imágenes y así. colores, Ujú, los cierto. colores. Y a mí me da como la sensación de que hay algo ahí, de una complejidad que no alcanzamos a ver hoy porque estamos bueno, aprendí mi idioma, aprendí la gramática, etcétera, y nadie busca la globalidad, ¿sí? Nadie se pone a mirar la esencia de cada idioma extranjero que aprende ni nada. Sí, eso es lo que iba a decir, tal vez otra, o sea, para darles un pase a los lingüistas, tal vez es eso, ¿no? Creo que el ejercicio académico, el ejercicio en su campo o de su carrera se ha basado más que todo en estudiar al lenguaje desde sus componentes, de forma inconexa al ser humano, ¿no? Entonces lo estudian de forma muy fría, casi biológica. Y si lo hemos visto lo hemos visto en varios otros aspectos de la vida humana, ¿no? Uno no podría estudiar solamente un síntoma médico sin estudiar el impacto emocional que tiene en el ser humano y cómo se conectan los dos para establecer una experiencia más global. Y creo que el lenguaje sufre del mismo problema, ¿no? Se estudian las reglas gramaticales, el origen posible de las palabras, su relación con otras lenguas, que si viene del latín, que si es un lenguaje de romance, pero no se estudia eso en relación al ser humano y creo que desde que no se Ujú. haga esa conexión, que tal vez es la que describes de la conexión entre los dos hemisferios del cerebro, no vamos a poder entender en realidad qué significa el lenguaje. Y en realidad ese problema viene sobre todo desde los años 50, en lingüística al menos, ¿eh? Cuando Chomsky lanzó su teoría. Hasta ese entonces, en los años 30, por ejemplo, había lingüistas que sí decían que había una conexión entre los idiomas, o que había que pensar en el ser humano como un todo, que los sonidos eran importantes, todo eso. Cuando él lanzó su teoría, dijo todo lo que sea comunicación, aprendizaje, lo tiró a la basura. Lo que tenemos es una gramática universal, una serie de logaritmos en el cerebro, y un día la genética lo va a encontrar. Va a encontrar la zona en el cerebro o el gen que explique lo que digo. Bueno, siguen buscando, es el santo grial de los lingüistas, buscar los genes que van a explicar el lenguaje. Y cada vez que encuentran uno, por ejemplo el FOX2P, que es muy famoso en lingüística porque dijeron, encontramos uno. ¿Por qué? Porque había una familia que tenía una mutación en ese gen y no podían hablar gramaticalmente
correctamente, gramaticalmente hablando. Y dijeron, bueno, ahí está el gen del lenguaje. Lo que pasa es que esa familia tenía un montón de otros problemas cognitivos y nunca han logrado aislar a ese gen. De hecho, los neandertales también tenían ese gen. Y por su fisionomía y todo se especula que no hablaban. ¿Entienden? Entonces, siguen buscando esa explicación y para volver a lo que decías antes de la definición del lenguaje, lo que nos olvidamos muchas veces es que lo damos por sentado, ¿no? Lo damos como que es, bueno, en nuestra naturaleza hablamos, ¿a quién le importa el lenguaje? ¿No? Hablo y listo. Imagínense toda la complejidad que incluso a pesar de que lo definamos la mayoría de las veces como un sistema de comunicación, si yo les pregunto durante el confinamiento, ¿cuántas horas pasaron sin hablar ustedes? Muchísimas. Muchísimas. ¿Y no hablaban nunca? Nos No, hablamos a nosotros mismos el Sí, 90% te iba a del decir, tiempo. exacto, eso sí. iba a Al decir. menos yo estaré medio loco, pero yo me hablo. Pero Yo le, claro, es que todo el mundo se habla a sí mismo. Entonces el lenguaje no es solo un sistema de comunicación, sino es que es la interfase con el pensamiento. Y ahí hay que ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo definimos el lenguaje? ¿Nada más la interfase con el pensamiento? No, porque obviamente también hay una gran parte de aprendizaje, de sociabilidad, de conexión entre los unos y los otros. No se puede decir que solo es una computadora en el cerebro y que nos ayuda a pensar, por ejemplo, sin que sea también la parte que nos introduce al mundo, que nos ayuda a filtrarlo. Entonces es muy complejo el tema y sí, se quedan cortos en realidad en todas las teorías, ya sea del origen como de lo que es de la definición del lenguaje, se quedan cortos en mi opinión. claro, y además Sí, que sí. donde lo intentan ubicar en el cuerpo, solamente en el cerebro, creo que o sea, para mí me parece Ah, erróneo desde un punto de vista, por lo menos, diría yo, algo intuitivo, ¿no? Porque, Como todo lo sí, demás, ujú, o sí, como sea, porque todo a lo veces demás. uno aparte, o habla sea, de ideas y recuerdos y memorias y datos que uno siente en la cabeza, por así decirlo, pero a veces uno habla desde el corazón cuando le duele algo, cuando necesita llorar, o a veces le duele, habla desde el estómago, por así decirlo. Entonces, tal vez el tal lenguaje ni cual. siquiera esté ubicado en un solo lugar de nuestros cuerpos Sí, fisiológicos. Alex, discúlpame, me Dale. haces acordar un libro que leí hace algunos años, no me acuerdo el nombre, de Rupert Sheldrake, el Ujú. biólogo, creo que es biólogo británico. Es un poco controvertido él porque justamente va un poco en contra de los cánones de la ciencia mainstream, ¿no? Pero justamente él exponía en este libro algunos experimentos que hicieron justamente, estaban tratando de buscar en qué lugar físico del cerebro se alojaban los recuerdos o la memoria, ¿no? Y en la experimentación habían trabajado con un chico que creo que le habían extirpado buena parte del cerebro y veían que aunque en primera instancia había como una cierta pérdida de algunas habilidades motrices, etcétera, había como una recomposición, es como que recuperaba las habilidades que tenía antes y recuperaba sus recuerdos y digamos, esto era un indicio bien claro de que no hay un alojamiento físico de un lugar en el cerebro, ¿no? Y este es uno de los, yo creo que la ciencia moderna tiene dos grandes sesgos. Uno es esta necesidad de establecer y enmarcar todo en términos de materialidad, ¿no? De que el materialismo está, digamos, atraviesa a la ciencia en cualquier ámbito o disciplina que nos imaginemos y todo tiene que ser de alguna manera explicado a través de alguna realidad material, tangible, ¿no? Y medible. Y el otro gran sesgo que tiene nuestra ciencia es el del reduccionismo, o sea, la imperiosa necesidad de reducir algo que es, por su naturaleza, extremadamente complejo, ¿sí? A cosas muy, muy simples. Y yo creo que este es un proceso en el cual la ciencia destruye el conocimiento, ¿sí? Porque reducir es casi un sinónimo de destruir, ¿sí? Porque lo van tratando de alguna manera explicar en términos más simples y van perdiendo información en el camino, ¿no? Este, Perdón, y antes de que se me vaya, porque te escucho hablar, Juliana, y me vienen un montón de cosas a la cabeza, y uno de los temas que me pareció súper importante, que recién mencionaba Alex, que exponías en tus videos, es esta idea de que los sonidos existen a priori, digamos, antes
ser humano en sí mismo, o al menos esto es lo que yo entendí, ¿no? Los humanos serían como una especie de canal de expresión de sonidos que ya existían con un significado en una suerte de campo de información, o llamémoslo, digamos, pongámosle el nombre que quieran, ¿no? Pero la idea de la creación del lenguaje, ¿sí?, en el género humano ha sido básicamente canalizar estos sonidos que expresaban ideas, ¿sí?, para utilizar de alguna manera describir el entorno o expresar ideas abstractas, ¿no? Y eso me pareció súper interesante porque pondría de manifiesto, quizá, o al menos sería un indicio, de que existe una realidad trascendente que escapa completamente al humano en términos materiales, ¿no? No es algo que empieza con el humano, sino que de alguna manera lo supersede y existe, sea que exista el humano o no, ¿no? Es como un indicio muy fuerte de una realidad trascendente, ¿no? Eso me Sí. pareció súper Una interesante. realidad a la que nos, tal vez una forma de decirlo, Mauricio, es una realidad a la que nos sintonizamos y después de Exacto, esa sintonía, uno, haz de cuenta, lo imagino de esta manera, ¿no? Uno descarga algo y después lo expresa. Entonces la idea no proviene de nosotros y la describimos, sino que tal vez o sea, nos sintonizamos hacia una idea, esa información se conecta con nosotros y el lenguaje es la expresión de esa conexión. ¿Me hago entender? Ujú. exacto. Y yo pensaba, no sé, un ejemplo, y vos me dirás, Juliana, si está más o menos orientado en lo que vos tratabas de expresar, las ideas que tratabas de expresar en el video, pero por ejemplo, la palabra caballo, Ujú. ¿no? Que en español es caballo y en inglés es horse. Quizás son palabras diferentes porque distintos grupos humanos, a la hora de canalizar los sonidos que expresaban las ideas que ellos tenían respecto de un caballo, un animal cuadrúpedo, ¿sí? Algunos grupos humanos ponían énfasis quizá en la fortaleza del animal, en que era un animal de carga y que era veloz, y otros quizá ponían énfasis en que tenía, no sé, cuatro patas, cabeza grande y pelo largo, no sé, una cosa así. Entonces, cada uno eligió los sonidos que expresaban lo que percibían de ese animal, ¿no? Ujú. Y esto, de alguna manera, fue quizá originando variantes, ¿sí? Y quizá las diferencias que vemos en algunos idiomas que se han desarrollado en distintos lugares del mundo, ¿sí? Tiene que ver eh, mm, quizá con esta idea, ¿no? Que cada grupo humano ponía énfasis en determinadas abstracciones que otro grupo humano no, que tenía más que ver con su propia naturaleza, con su entorno y con la percepción que tenían de la realidad que les rodeaba. Bueno, ahí tocaron varios temas en realidad, habría que dividirlo. Por un lado, no sé si diría que los sonidos ya existían, como dijiste Mauricio al principio, Ujú. no sé ni si se sabrá algún día. Creo que puede ser más factible que sea el modo en que expresamos nosotros los humanos esas esencias y esa realidad y esa información a la cual accedemos. Y dada nuestra fisionomía y nuestra capacidad intelectual y etcétera, es así como los manifestamos. ¿Por qué no la telepatía, por ejemplo? De cierto modo nos tocó ese hardware y las lenguas serían como el software, ¿no? Y bueno, y ahí quedó, no sé si se puede decir que el sonido debe existir en otras realidades, en otro, no sé, en el campo de la información. Lo que es interesante en cuanto a la idea del campo de la información, a pesar de que, una vez más, si nos preguntamos qué es la información o qué es un campo de la información, yo no tengo idea. No sé ustedes, pero en realidad, o qué es la conciencia, por ejemplo. Bueno, haciendo eso de lado, ¿no? Y imaginándonos que es un poco como decía Sheldrake, un campo en el que lo que hago por aquí afecta al campo del otro lado, ¿no? Y estamos todos conectados con esa especie de esfera de la información o campo, etcétera, y según lo que pensemos, según lo que se nos ocurra, vamos a traer cierta información, a canalizarla, digamos, en el sentido de enfocarnos en ella, ¿no? Como si decimos, estoy triste y no sonreímos, vamos a estar tristes. En cierto modo nos alineamos con esa parte del campo de la información, ¿no? Bueno, ¿qué tal si con los idiomas pasa un poco así por estar conectados con un grupo? Una de las curiosidades de la lingüística, y que tampoco quieren explicar mucho los lingüistas, es que muchas lenguas se parecen gramaticalmente, por ejemplo, pero no en cuanto a los sonidos.
Y al revés, hay muchas lenguas muy diferentes que se parecen en cuanto a los sonidos. Por ejemplo, el vasco, que es un misterio que no pertenece a ninguna familia, ¿no? Los sonidos son prácticamente idénticos que los del español. Si van a Grecia, les va a parecer que están hablando un español raro la gente. ¿Por qué? Si son familias diferentes. ¿Qué hace que distintos colectivos, distintos grupos elijan o los sonidos o la estructura gramatical y eso? Y a mí eso a mí me suena como a campo de la información o prueba del campo de la información. Las familias de las lenguas, tal como nos las describen, a veces las que están desconectadas, como el vasco, se puede conectar con lenguas amerindias, por ejemplo. Pero como decidieron que el arbolito no entra, que esa rama no entra en el arbolito, la descartamos. Pero eso explicaría por qué hay lenguas en lugares tan remotos, tan distanciados entre sí, que tengan ciertas características similares. No lo puedo probar, ¿eh? No lo puedo demostrar, solo dando ejemplos, pero me parece que esas son todas pruebas, y los sonidos también, pruebas de ese campo que lo abarca todo y de cómo nosotros como seres humanos vamos eligiendo el tipo de realidad que describir. Lo que dijiste acerca del caballo es eso también. Es qué optamos por describir de un cierto concepto o de cierta realidad. Para alguien el caballo va a ser un animal de carga, para el otro va a ser una expresión de emociones salvajes. Y lo vemos incluso en la época moderna, ¿eh? Para quien le preguntas a alguien qué es el COVID, bueno, uno te va a decir que es que no es peor que la gripe, y el otro te va a decir que es un... El apocalipsis. Ajá. Entonces, cada grupo creo que también se contagia en ese sentido, como una familia, como explicaba Sheldrake, por ejemplo, no hay genes que determinen la forma de nuestros dedos. Eso viene del campo. Bueno, quizás no haya genes que determinen todo en el lenguaje o el lenguaje que cada grupo eligió, pero hay algo que cada zona capta, digamos, del campo de la información. Es pura especulación, ¿eh? No podemos afirmar nada al respecto realmente. Sí, es cierto, ¿no? O sea, es cierto que estamos en un campo que es especulativo, pero al mismo tiempo parece ser que hay una intencionalidad por la ciencia, y hablo de la ciencia en términos, digamos, generales, ¿no? En términos de mainstream, muchas veces parece dispuesta a ignorar, no voy a decir pruebas, ni siquiera voy a decir evidencias, pero cuando hay indicios que de alguna manera contravienen los principios que ya eligieron enunciar, ¿sí? Hay como una intencionalidad para ignorarlos o para tratarlos como anomalías o para dejarlos al margen, incluso muchas veces para hostigar a aquellos científicos que deciden darle cabida dentro del ámbito científico a otras perspectivas, ¿no? Y en Tal esto cual. yo, perdón, solamente para terminar la idea, en esto yo, eh, no sé si sonará algo paranoico, pero yo veo un grado de, digamos, una acción deliberada, ¿sí? En este accionar, en esta forma de proceder, en este comportamiento, ¿sí? Pareciera como si hay algo que quisieran suprimir o algo que quisieran que no supiéramos, ¿sí? No sé si será realmente así, pero si yo fuera un detective, digamos, tendría todos los indicios necesarios para pensar que hay un acto deliberado, ¿sí? Para privarnos de algo que es esencial, que es importante para nosotros, ¿no? Bueno, a Yo veces no se tenía, necesita conspiración cuando hay demasiada ignorancia y arrogancia, ¿eh? Sí, sí, En sí, la es cierto. lingüística, por ejemplo, la corriente chomskiana, por ejemplo, critica, pero de manera viciosa, a cualquiera que niegue que existe algo más que la computadorita en el cerebro y los módulos. Em, bueno, si tuviera más tiempo les explicaría justamente la imagen. Esta es el chico de la izquierda, es Dan Everett, no sé si escucharon hablar de él. Mm, bueno, en tus videos. El problema de los lingüistas de partir de de los años 50 es que todos trabajan detrás de una computadora prácticamente. Antes el lingüista era el que iba a una tribu de no sé dónde y aprendía el idioma y escribía la gramática y se adaptaba al pueblo para salvar, por ejemplo, lenguas autóctonas. El lingüista era el que se interesaba por muchos idiomas. Hoy en día la mayoría de los lingüistas no hablan más que su idioma, su lengua materna. Y la mayoría trabaja en investigación, en la universidad, en la academia. Y este hombre, Dan Everett, lo que hizo fue ir a vivirse a la selva de Amazonas durante 30 años con un grupo que se llama Piraha, Piraña, que se escribe casi,
y descubrió que toda la teoría de Chomsky prácticamente era falsa, no existía en ese grupo, en esa tribu. El lenguaje de esta gente, que son 400 habitantes y nunca han estado en contacto con el exterior, no tenían lo que él llama la clave del lenguaje, que es la recursión. La recursión es cuando, por ejemplo, les digo, Juan come manzanas. María dice que Juan come manzanas. Pedro dice que María dice que Juan come manzanas, etc. Cuando tenemos pedacitos de frases o frases enteras que se pueden combinar una y otra vez, adentro de la otra. Bueno, este idioma no tenía la recursión. Mientras que Chomsky era lo único que juraba, después de haber cambiado de teoría como cambia de ropa interior, pero sin admitirlo, él juraba que esa era la prueba de que la característica humana en el cerebro era la recursión. Y los idiomas existen gracias a este poder de usar un nombre finito de elementos y crear oraciones infinitas, ¿no? Pero en realidad puede que sea muy probable que no sea cierto. Incluso hay animales que usan también la recursión. Por ejemplo, hay pájaros que pueden distinguir, hicieron experimentos y distinguen cuando hay una recursión o no, cuando se repite el sonido o el sonido entra dentro de otro patrón de sonidos, etcétera, otra canción. Entonces, a este hombre, por ejemplo, le prohibieron volver a Brasil. Le prohibieron, ¿eh? Chomsky mismo lo llamó charlatán. Existe un documental que se los recomiendo realmente, se llama La gramática de la felicidad. Está en inglés. Y ahí explican, bueno, muestran a este pueblo y explican cómo Chomsky, la academia, en realidad lo mató a este hombre, ¿eh? Lo sacó de... Porque era el típico lingüista que fue al pueblo y aprendió y dijo, no, aquí no me entra, no me cabe lo que dijo Chomsky. A pesar de que antes lo seguía muchísimo, estaba a favor de la teoría de Chomsky, ¿eh? Entonces, ese es para darles un ejemplo de lo que pasa cuando, como decías, uno se anima a criticar algo. De ahí a que sea conspiración, no sé, porque está todo desde el darwinismo, todo se dividió tanto entre materialismo o creacionismo, que está tan dividido que no sé si hace falta conspiración realmente para que se peleen los unos con los otros. Estoy de acuerdo. Lo único que sí, yo lo llamaría tal vez, y eso no es para cambiar mucho el tema, pero en donde sí he visto por lo menos un esfuerzo concertado en figuras del poder y lo que ocurre creo que en español y en francés solamente, tal vez en otras lenguas, pero es esta intencionalidad de crear un lenguaje inclusivo que Ah, atropella nuestra capacidad, a mí por lo menos me atropella la capacidad de expresarme libremente cuando siquiera considero expresarme o intentar expresarme de una forma que sea inclusiva, la verdad que atropella mi pensamiento. Ese esfuerzo sí lo he visto. No sé si sea una conspiración para derrocarnos o, digamos, hacernos que perdamos el acceso tal vez a nosotros mismos y a nuestra capacidad de pensar libremente, pero sí que, no sé, me parece grotesco. ahí sí yo veo una intencionalidad porque bueno, falta de comprensión en cuanto a lo que es el idioma y cómo cambia tan poquito la gramática a lo largo de los siglos y no se la puede forzar a cambiar. Podemos adquirir palabras muy fácilmente del inglés, de cualquier idioma, eso sí, pero la gramática en sí no cambia rápido. Por eso es que nos entendemos con Josué. Después de 500 años de la colonización y del intercambio y todo, el español sigue siendo el mismo. Por eso es que los ingleses se entienden con los estadounidenses. A pesar de siglos y siglos de distanciamiento, la gramática es la que sigue permaneciendo bastante estable. Y lo que hacen con el lenguaje inclusivo es tratar de distorsionar eso. Y en mi opinión no va a funcionar, porque es cambiar nuestras raíces, cambiar nuestro modo de pensar. El pronombre que es tan importante, eh, y que de hecho no es pronombre, no es género. El género gramatical, al parecer, es un mito que se inventó un gramático según la lengua en el siglo XVII, según otros antes, pero el género en sus orígenes no era femenino o masculino, hacía referencia a lo colectivo o a lo individual. Por eso se dice leño uno y leña general. Por eso el matemático es el que enseña, el que estudia las matemáticas. No tiene nada que ver con género. Eso se ha vuelto político para difundir la agenda, el plan
de las ideologías extremas de izquierda y eso hoy, pero no creo que funcione. Pero ahí vemos una debilidad del lenguaje también, y es que en los idiomas donde no hay género, como el inglés, el sueco, es mucho más fácil introducir este lenguaje inclusivo que en español o en francés, porque a nosotros nos cambian toda la gramática para Sí, usar sí, hay el... que Claro. alterarlo absolutamente el lenguaje. Ujú. Entonces creo que ahí no va a funcionar, al menos con las lenguas románicas, por ejemplo, o con otros idiomas que no tienen, que ya tienen género o una distinción así. Y Juliana, a ver, yo no sé, esto es lo que yo entiendo, no sé si está bien o está mal, pero a mí me da la sensación de que sí, las lenguas cambian con el tiempo, como decís vos, de manera paulatina, y no cambian drásticamente. Pero este cambio es un cambio, yo diría, natural o armónico, va surgiendo quizá con los usos, las costumbres, quizá con la mezcla con otras culturas que hablan otras lenguas, se adoptan ciertos términos, pero es un proceso que se da natural. A mí me da la sensación que detrás de esta iniciativa del lenguaje inclusivo hay una intencionalidad de hacer compulsivamente venir a modificar el lenguaje, ¿no? Ujú, Es como, como si de alguna manera intentaran hacer realidad sus teorías científicas, ¿no? Como que el lenguaje fue una cuestión arbitraria, entonces ahora realmente quieren hacer realmente que sea una cuestión arbitraria. Yo quiero, a la mesa a partir de hoy quiero decirme mese, ¿sí? Y listo, ya está, ujú. lo decreté, ¿sí? Y a mí me parece que no funciona de esta manera el lenguaje, no sé si estoy en lo correcto. No, y bueno, ahí se puede ver tal cual la manera de justificar sus teorías materialistas y decir, bueno, no, aquí se lo inventó alguien, mesa es mese, ahora y listo, y todo el mundo se tiene que adaptar. O tal vez ahí se vea la parte más diabólica, digamos, del plan, porque nos quita la esencia de quiénes somos, nos quita el pronombre, nos quita una parte de nuestra identidad. Y bueno, y como lo vemos hoy en las medidas que se está tomando, no quiero que le censuren este programa también, así que no voy a decir mucho. Eh, pero con lo que vemos en las medidas actuales también es una parte de quitarnos libertades y quitarnos libertad de expresión, el lenguaje e identidad. Entonces, cualquier cosa que ayude a ese plan creo que le sirve. Una El invasión lenguaje, a nivel mental inclusive. O sea, imagínate ajá, si un líder político se sienta a invadir la forma en la que tú te expresas a ti mismo antes de expresarte con los demás. Es muy invasivo. Pero ujú. Josué, yo te veo con ganas de hablar desde hace un rato, pero te No, no, seguimos No seas cortando. tímido, Josué, dale. no, es que están diciendo cosas muy interesantes, no les quería interrumpir. No, no, que me indigna mucho a mí el lenguaje inclusivo y me ha alterado un poco, pero nada, nada más. No, pero a mí, ya que mencionas lo de, que has puesto el ejemplo del leño, la leña, me llamó mucho la atención a mí cuando me di cuenta que, claro, porque tenemos la idea de que el problema, lo importante del lenguaje inclusivo es que sea un lenguaje igualitario, porque la O masculina supuestamente ha invadido el lenguaje y está la A femenina marginada, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta que es prácticamente la lengua castellana, es prácticamente al contrario, la A podríamos decir que es mucho más importante, entre comillas, porque abarca siempre todo lo grande, todo lo genérico, y empiezas a darte cuenta que el genérico también tiene muchas A, pues entonces el lenguaje inclusivo, que siempre se quedan en la O, pues tendríamos también que decir araño o jirafo, que son genéricos con A, o Ujú. periodisto, policío. Te empiezas a dar cuenta que no tiene nada que ver, que la A es genérico en muchos casos y la O es genérico en muchos otros, que la finalidad del lenguaje inclusivo no tiene ningún sentido. No, 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 y ese es justamente en cuanto al sonido, también tiene sentido, porque la A en muchos idiomas es lo que abarca más. La A es Claro, la y es vocal más abierta, grande, claro, y más la O es abierta, más cerrada. grande. ¿Mm? Ujú. Y la O es lo chiquitito, la O es más cerrado. Entonces, incluso a nivel fonético, uno se da cuenta que puede tener cierto sentido el hecho de haber buscado una A o una O. No tiene nada que ver con el sexo ni el género, en mi opinión. Una pregunta Eh, antes de cerrar, Dale, si me sale. permiten, muchachos. Tú los listabas al principio, pero Juliana, ¿cuántos lenguajes hablas tú? Tres bien, como el español, inglés y francés. El ruso me defiendo bastante hablando y el chino un poco menos y el danés lo tengo olvidado. Y el italiano, ¿no? No, Perfecto. el italiano El entiendo italiano, por ser ¿no? argentina, como Mau. Ah, bueno, vale.
Pero fíjate que Va fangulo. hace un Lo par de único que años sé. me vi una película en la que decían que dependiendo del lenguaje que uno aprendiese o el lenguaje que uno hablara, cambiaba la forma en la que uno percibía el mundo, ¿no? Y me di cuenta que hablando hace un par de años con una compañera del trabajo, hablando, o sea, sobre la frase me gusta algo. En español uno Ujú, dice me gusta esto. En inglés uno me dice I like it, que la relación es inversa, ¿no? ujú. Yo gusto de esto. En italiano es Mi mi piace. piace, y si Ujú. uno lo traduce más o menos utilizando un poco el sonido, es algo me resulta placentero o me complace, esto me complace. Y entonces me daba cuenta en ese momento que tal vez la película tenía algo de sentido y es esta noción de que dependiendo de cómo uno hable ese lenguaje con uno mismo, la forma de ver el mundo, de entender el mundo cambia. ¿Tú estarías de acuerdo? Tú hablas más lenguajes que yo, hablas más lenguajes que Mauricio y tal vez que Josué, que todos aquí combinados. Mm. ¿Has notado algo así en tu experiencia personal? ¿Ha cambiado tu forma de ver el mundo o en Todo el esas tiempo, relaciones? todo el tiempo. Es inevitable. Cuando uno aprende bien el idioma, por ejemplo, en ruso, llegué a entender por qué a los rusos les costaba tanto tener paciencia, y la tenían, con los yanquis, por ejemplo, con los estadounidenses. Porque en cada tiempo verbal para ellos es se acabó la acción o no se acabó la acción. Lo cual nosotros no tenemos tanto, se llaman verbos perfectivos e imperfectivos. Entonces, cuando no sé, un norteamericano dice, estuvimos bombardeando en Siria, el ruso dice, no, pero ¿se acabó o no se acabó? Pongámonos de acuerdo, ¿no? Y es esa percepción del tiempo, del espacio, de todo. Cualquier palabra en realidad tiene otro significado. No diría que la palabra democracia es igual en mi país natal, en Argentina, que en Francia. La definición que la gente tiene de esa palabra no es la misma. A pesar de que el concepto en general sea el mismo, cambia muchísimo la percepción, e incluso en los sonidos. Yo me doy cuenta que cambia un poquito también la personalidad, los gestos, etcétera, cuando uno realmente se inmersa en la cultura. Está eso y está, no sé, habría muchísimo para decir sobre el pensamiento y el lenguaje, y es algo que también desde los años 50 se ha prácticamente olvidado. Yo creo sí que el lenguaje afecta a la manera de pensar, pero no tanto en cierta parte culturalmente, pero también lo que no aceptan muchos, que me parece una evidencia, es porque por quiénes somos y por nuestra naturaleza. Obviamente que vamos a ver el tiempo como presente, pasado y futuro, porque vemos el tiempo como algo lineal. Eso no cambia demasiado entre muchos idiomas, por ejemplo, pero sí hay culturas para quienes contar, esta cultura que les mencioné de Amazonas, por ejemplo, no saben contar hasta 10. Y este lingüista trató de enseñarles por 10 años y no querían y no pudieron a contar hasta 10. Por ejemplo, para ellos es hay uno o más de uno y listo. Entonces, claro que les cambió la percepción y no hay un problema cognitivo porque hicieron también pruebas y vieron que eran muy inteligentes en otros sentidos. Hay culturas donde, por ejemplo, se mide, en lugar de decir derecha, izquierda, arriba, abajo, que sería muy egocentrista, digamos, ¿no? Nosotros somos la referencia, ellos dicen norte, sur, este, oeste. Entonces, me dicen, si les pido, no sé, incluso para decir detrás mío, dicen así, como que la persona no cuenta. Entonces, Y, una percepción más global y sí, entiendes su y relación. en lenguas más Dale. cercanas a la nuestra, por ejemplo, el francés yo diría que es un poquito más egocéntrico porque siempre hay que poner el pronombre antes del verbo. Nosotros decimos hablo, como, cómo estás, etcétera. En francés siempre hay que poner el pronombre. Je parle, je mange. Como que siempre la persona es más importante que para nosotros. ¿Y se notaría eso en la personalidad? Sí, pero es muy sutil también, porque miren las diferencias que hay entre una misma cultura, entre nosotros. Claro. Ujú. Es un tema Pero, muy individual también. No es pero lo por mismo ejemplo, sí, dime. una persona muy narcisista, por ejemplo, en un idioma o en el otro extremo del narcisismo, van a hablar diferentemente también. Pero hay un ejemplo respecto a los hispanos, todos españoles, argentinos y los de Europa del Norte, Alemania, holandeses, que tiene que ver un poco con dónde ponemos el verbo. Como nosotros el verbo es lo primero que decimos, tendemos a luego enrollarnos. Ya hemos dicho lo importante,
somos como más rolleros, nos enrollamos más al hablar, mientras que ellos, que el verbo va al final, tienden entonces a ser más directos, más claros, más precisos. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Cómo depende del lenguaje, cambian? Aquí podríamos hablar de un cambio grande, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, bueno, no sé con respecto al alemán, pero hay casos en que culturalmente sí, sí cambian cosas. Por ejemplo, el español tiene más palabras para describir emociones que el inglés. Entonces, claro, nosotros somos los de hermano aquí, hermano acá, y no sé qué, y más emocionales, el estereotipo. Puede ser que hayan algo en el lenguaje que nos defina así. En cuanto al verbo, yo diría que es la manera de estructurar, sí, el mundo en general, pero de ahí hacerlo más preciso o no, porque si estás en esa cultura, para un alemán va a ser completamente lógico que el verbo esté atrás, aunque sea un alemán que habla un montón y que se enrolla de la misma manera que un hispanohablante. ¿Entendés? Mm. Perdón, Em, chicos, jalando un poquito este hilo de que el lenguaje de alguna manera también afecta la forma en que percibimos la realidad, o al menos manifiesta la forma en que percibimos la realidad, y yo otra vez voy a sacar acá a relucir mi doctorado en paranoia. Eh, tengo la impresión de que intentar manipular deliberadamente el lenguaje también es una forma de control, ¿no? De control mental. También podría utilizarse como un mecanismo de control de masas. Me acuerdo un poco cuando tuvimos el programa en donde discutimos el libro 1984, eh, que el autor habla de la neolengua, ¿no? Cuando quienes están al mando, las autoridades, ¿sí? Digamos, netamente, digamos, comportándose de una manera absolutamente totalitaria, crean una nueva lengua que dificulta muchísimo poder expresar ideas, ¿no? Que poder, que la gente pueda expresar realmente lo que siente, y en cambio, digamos, como que entuba el lenguaje para que sea más fácil imponer un discurso quizá monolítico, uniforme, un discurso único, ¿no? Entonces, insisto, quizá yo tenga, digamos, un rasgo de paranoia demasiado enfático, pero yo tiendo a pensar que detrás de todo este movimiento para renovar el lenguaje o para reescribirlo, también hay una intencionalidad de afectar la forma en que pensamos, en que sentimos y en que nos expresamos y nos comunicamos, porque eso es un mecanismo de control bastante eficiente, por cierto, ¿no? sí, yo creo que es una de las herramientas más útiles en cuanto al control. Controlar las definiciones de las palabras, lo que se dice, cómo se lo colorea el término. No es por casualidad que el Ministerio de la Guerra, como se llamaba antes, hoy es el Ministerio de Defensa. Ujú. No cambió nada, hacen las mismas guerras, pero el que escucha defensa no tiene la misma reacción que el que escucha guerra. Eso ya en las palabras, en los discursos políticos, no es casualidad que cada político tenga un asesor lingüístico, un lingüista, un asesor para todo lo que es discurso y etcétera, y retórica. Lo peor es cuando, creo, nos presentan verdades, ya sea en la ciencia o en el discurso político, lo que sea, nos presentan temas como si fueran verdades. Un ejemplo, la pandemia. Yo no he visto ninguna pandemia por acá, no sé No, yo ustedes, tampoco. pero en realidad, pero han cambiado el término, nos lo presentan como una verdad. Y ahí, uy, nadie se da cuenta. Bueno, y literalmente cambiaron la definición de pandemia Además hace de que muy la poquito. cambiaron literalmente, sí. Entonces, Ujú, sí, esto me recuerda también a las misiones humanitarias de Obama, ¿no? Que ujú. básicamente significaban enviar ejércitos, bombas y volar por los aires a miles y miles de personas, ¿no? Ujú. Eso es una misión humanitaria. Realmente, digamos, hace que uno piense de una manera al respecto de algo, pero distorsiona completamente la realidad, ¿no? Ujú. Por otro lado, también hay una parte más, no sé si se diría esperanzadora, pero, y es que creo que eh, debe haber un objetivo por el cual nos cuesta tanto expresar ciertos conceptos también, ¿eh? Como dijo, no me acuerdo ahora quién, pero era un lingüista del siglo XVII, cuando todavía los lingüistas decían que todas las lenguas asiáticas y tonales, con tonos, eran primitivas, porque se parecían más al canto de las aves, lo cual hoy resulta completamente ridículo, ¿no? Pero en esa época él había dicho que cómo puede ser que existan 10 palabras para describir una roca, pero que no tengamos 10 palabras para describir la ira o cuando nos molesta algo, que tengamos que recurrir a tantas metáforas
y a tanto palabrerío para decir cómo nos sentimos. Bueno, quizás ese sea parte de nuestro desafío en esta realidad también, es el aprender a expresarse, aprender a decir lo que realmente importa, es aprender a descubrir qué es una emoción y cómo se siente y todos sus matices, etc. Entonces, está la parte conspiranoica o la parte de distorsión consciente del lenguaje, pero quizás también esté lo que nos toca a nosotros aprender de eso y cómo nos toque enriquecer el lenguaje. Lobachevsky siempre me gusta su ejemplo porque él creó un montón de neologismos, de palabras nuevas, para describir una ciencia que a mí me cambió la vida, no sé ustedes, la ponerología política, el libro, y él se animó a crear palabras. ¿Por qué nosotros no nos animaríamos también a crear conceptos o a definir conceptos de manera mejor con nuestras propias palabras? Mientras la otra fuerza nos empuja a que nos adaptemos a las nuevas definiciones, a que olvidemos muchos conceptos, a que se use cada vez menos el lenguaje como se debe. El lenguaje de texto se ha perdido la mitad de las palabras que se usaban antes. Pero está en cada uno quizás recobrar esa parte de humanidad y decir, no, yo voy a usar esta palabra, voy a usar este concepto porque para mí es importante. Bueno, chicos, yo no sé ustedes, pero yo me quedé con ganas de mucho, mucho más. Sí, ya Yo estamos, también. sí, estamos un poco pasados del horario. Juliana, ha sido un enorme placer tenerte acá y desafortunadamente para vos te vamos a tener que invitar otra vez porque nos quedaron muchos temas por charlar, ¿sí? A mí me ha resultado súper interesante, estoy seguro que a mis compañeros también. Bueno, Chicos, no para sé mí si fue un placer. quieren, y lo mismo digo, Juliana, no sé si quieren, antes de despedirnos, hacer alguna pregunta más, es su última oportunidad. Bueno, yo solo una cosa muy pequeñita y es recomendar el canal de YouTube de Juliana, que si no recuerdo mal es tu mismo nombre, ¿verdad? El nombre del Sí. canal. Y ahí lo pueden encontrar y ver de todo lo que hemos estado hablando aquí. Sí, les vamos a Además, más dejar resumido. Sí, en la descripción les vamos a dejar el link al canal y Juliana ya nos prometió que pronto va a haber subtitulado en español, así que lo exacto. esperemos Sí, ansiosamente. yo tengo una pregunta. ¿Cuándo regresas, Juliana, a hablar con nosotros? Hoy no los traumaticé, no sé nada, ¿eh? Miren que yo no sé nada del tema, ¿eh? A pesar de que, Pues no de se que nota. Cuando quieran, chicos, fue un placer. Perfecto. Bueno. Muy bien, agradecemos muchísimo a todos nuestros oyentes, los hemos visto muy activos hoy, ha sido un gusto que haya sido de este modo, espero que hayan disfrutado tanto del programa como nosotros. Los despedimos con nuestra frase clásica, a prestar atención a las señales y hasta el próximo sábado. Y a los Chau a sonidos. todos y a los sonidos. Vale, chao.